Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Proverbios. Para ello, te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Alabámoste, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te pedimos de manera muy especial que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que podamos aprender más y más del libro de Proverbios, que podamos sacar lecciones que vayan a fortalecer nuestra fe y nos permitan crecer y hacer las cosas que te agradan. Gracias, Señor, por tus bondades, gracias por tu misericordia, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón en los primeros años de su reinado, cuando humildemente buscaba al Señor y que le concediera sabiduría para gobernar a Israel como sucesor del trono de David. La palabra hebrea traducida como Proverbios deriva de la raíz mashal, que significa ser semejante, comparar. Este sustantivo ha acumulado varios significados. Por ejemplo, número 1, parábolas. Las parábolas con las que enseñó el Salvador son en este sentido propiamente meshalim. En segundo lugar, dicho proverbial, una sentencia popular breve. 3, un refrán. 4, un discurso profético simbólico. 5, poemas de varios tipos como la oda, el poema didáctico, el poema formado por frases cortas de sabiduría ética. Elena de White describe la etapa del reinado de Salomón y sus proverbios de esta manera. Dice: fue la amplia difusión de estos principios y el reconocimiento de Dios como aquel a quien pertenece toda alabanza y honor lo que hizo de los comienzos del reinado de Salomón una época de elevación moral tanto como de prosperidad material. Profetas y Reyes, página 23. El tema del libro de Proverbios es la exaltación de la sabiduría que se describe como el temor de Jehová. Aunque la sabiduría se basa en mantener una relación correcta con Dios, el libro no es en verdad un tratado religioso. La mayor parte de su instrucción es ética, moral, pero no espiritual. La señora Elena de White comenta: sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia y prudencia son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según los presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría práctica. Libro La Educación, página 131. Así que con la dirección divina estudiemos este maravilloso libro y aprendamos de sus consejos para aplicarlos a nuestra vida. Capítulo 1. Finalidad de los proverbios. Los proverbios son unos dichos breves y vigorosos que expresan unas verdades y una sabiduría intemporales. Hace centrar los pensamientos, llevando a que el lector reflexione en cómo podría aplicar principios divinos a las situaciones de la vida. Estos proverbios o aforismos se presentan en el paralelismo típico de la poesía hebrea. La capacidad de Salomón estuvo a la altura de su tarea de describir esos dichos. Fue dotado con tal grado de sabiduría que maravillaba a todo el mundo. Era un observador diligente de las obras creadas por Dios y su trato con personas de todas las naciones aumentó su caudal de conocimiento y comprensión. En el estudio del capítulo 1 se divide 4 secciones. La primera parte son los versículos 1 al 7. Son la parte del prólogo en el que el lector es llamado a un estudio serio para su propio beneficio. Aquí se presenta el género de la literatura, un doble propósito del libro
y un tema de gran importancia. Lo primero es la presentación del autor del libro de Proverbios, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo del rey David, rey de Israel. Salomón es el sucesor de David. Recordemos que David es el único rey de Israel que ve a su hijo ascender al trono, ya que él abdicó con el objeto de que su hijo comenzara la construcción del gran templo. En los versículos 2 y 3 leemos: para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia y justicia, juicio y equidad. Aquí se expone la razón por la cual se nos dan los proverbios, y es para encontrar sabiduría, que es la capacidad de evaluar y organizar hechos y aplicarlos a la vida práctica. Para entender doctrina, que es instrucción divina. Para ser prudentes, es decir, perspicaces y tener buen juicio. Para ser justos, para practicar la equidad. Algo claro que debemos tener en cuenta en este estudio es que una cosa es la sabiduría y otra el conocimiento y la ciencia. La sabiduría atañe al carácter y la conducta, en tanto que la ciencia se refiere principalmente a la cultura intelectual. El conocimiento puede ser solo una acumulación de hechos y conexos, sin la capacidad de aplicarlos a la vida práctica. En cambio, la sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos en la vida práctica. La verdadera ciencia o el verdadero conocimiento no garantiza un proceso correcto. Por eso el verdadero conocimiento radica en el temor de Dios, fuente de toda sabiduría. Hablando de la fuente de la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría, Elena G. de White comenta: las verdades de la palabra de Dios son enunciadas por el Altísimo. El que incorpora en su vida esas verdades se convierte en todo sentido en una nueva criatura. No se le dan nuevas facultades mentales, pero desaparece la oscuridad con que la ignorancia y el pecado habían nublado su entendimiento. Las palabras «os daré corazón nuevo» significan «os daré una nueva mente». Un cambio de corazón siempre va acompañado por una clara convicción del deber cristiano, una comprensión de la verdad. El que estudia las Escrituras con ahínco y oración obtendrá una clara comprensión y un sano juicio, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano más elevado de inteligencia. Esto lo escribió en la Review and Herald del 18 de diciembre del año 1913. La sabiduría que da vida es la que se obtiene en el conocimiento del verdadero Dios y su palabra. Los versículos 4 al 6 se nos dice a quién van dirigidos los proverbios. Leamos el versículo 4. Para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. Estos proverbios son para los niños, los jóvenes y los que más han vivido. El sabio será más sabio, y el que busca entendimiento lo encuentra. Leamos el versículo 5. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Puede ser que alguno, creyendo tener mucha sabiduría, lo pasen por alto, pero cuando un hombre sabio estudia el mensaje de la palabra de Dios, pues su sabiduría aumenta. El propósito doble de este libro es, número 1, producir la capacidad de vivir piadosamente mediante la sabiduría, la instrucción o la doctrina. Y en segundo lugar, desarrollar el discernimiento. Entonces en el versículo 7 leemos: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay varias cosas. Número 1, el principio. Puede ser entendido como el comienzo, es decir, a dónde debemos comenzar para adquirir sabiduría, obedeciendo a Dios. Pero también puede ser la esencia misma de la sabiduría. El temor de Jehová no solo es el primer paso en la adquisición de todo verdadero conocimiento, sino también la esencia del mismo.
Si el conocimiento no nos induce a entregar la vida a Jesucristo, pues ha errado su verdadero objetivo. Así lo dice Elena de White: no llaméis inteligente a nadie que no tenga la sabiduría de elegir al Señor Jesucristo, que es la luz y vida del mundo. La excelencia de una persona depende de que posea las virtudes de Cristo. Esta es una carta 106, escrita el 15 de julio del año 1902. En segundo lugar, el verso nos habla del temor a Jehová. Este temor no es miedo o terror, es reverencia a Dios basada en la comprensión de nuestra indignidad y en el reconocimiento de su gran amor. Es respeto y gratitud. No hay ninguna forma de educación intelectual que pueda compararse con el estudio ferviente de las Escrituras. En tercer lugar, solo los necios no quieren reconocer esa sabiduría celestial y son llevados por caminos equivocados. Estos insensatos, o en una traducción literal se les llama estúpidos, con frecuencia se comparan con los sabios. Se usa mucho en Proverbios y Eclesiastés esta palabra. En este caso, los insensatos son los que no temen al Señor, ya sea porque se han entregado a los placeres o por rebeldía. Entonces rechazan la verdadera sabiduría, carecen entonces de verdadero equilibrio espiritual y son esclavizados por vanas filosofías. La segunda parte de este primer capítulo de Proverbios son los consejos de un padre y madre a su hijo. Esto va entre los versículos 8 al 19. Aquí hay varias cosas. Leamos el versículo 8 y 9. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Generalmente el maestro se dirigía a su alumno como hijo mío, pero al hacer mención de la madre parece sugerir que es como si Salomón hubiera estado transmitiendo a su hijo los frutos de su experiencia. Si quieres adquirir sabiduría, no cierres tus ojos a los consejos de tu padre y las enseñanzas de tu madre. Honrar a nuestros padres es el único mandamiento con promesa. Recuerda que no necesariamente porque tengas más conocimiento en unas materias significa que eres más sabio que tus padres. La obediencia voluntaria a los padres es un adorno que pocos exhiben. No son cadenas de restricción, sino collares de honra para que el que preste atención a los consejos de disciplina de los padres pueda alcanzar verdadera sabiduría. Entonces viene una advertencia clara para todos. Este es el consejo de un padre a su hijo, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientas. Aquí la palabra clave es no consientas. El enemigo de las almas lanza sus terribles tentaciones, pero la tentación no es pecado y nadie necesita pecar. El enemigo de las almas no puede obligarnos a pecar. Por eso dice el apóstol, no consientas. Es porque tú puedes tomar la decisión de no pecar. No nos dejemos convencer del tentador, no nos dejemos engañar, no prestemos nuestra mente para acariciar el pecado, no consientas. Consejos prácticos a tomar en cuenta. Elena de White expresa: escuchar la voz de Dios, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Los que son regidos por el Espíritu de Dios deben mantener despiertas sus facultades receptivas, pues ha llegado el tiempo cuando se probará la lealtad de ellos hacia Dios y de unos con otros. No cometáis la menor injusticia con el fin de ganar una ventaja para vosotros. Haced a los otros, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, de la manera como quisierais que otros hagan a vosotros. Dios dice: vosotros sois mis testigos, habéis de actuar en mi lugar. Si se pudiese descorrer la cortina, veríais al universo celestial observando con intenso interés al que es tentado. Si no os rendís al enemigo, hay gozo en el cielo. Cuando se oye la primera insinuación al mal, elevad una oración al cielo y después resistid firmemente la tentación de experimentar con lo que condena la palabra de Dios. La primera vez que llegue la tentación, hacerle frente en forma tan decidida como para que nunca se repita. Apartado del que se ha atrevido
a presentaros prácticas erróneas, separados resueltamente del tentador diciendo, debo alejarme de tu influencia, pues sé que no sigues las huellas de nuestro Salvador. Review and Herald del 9 de mayo de 1899. No demos lugar al diablo para engañarnos. En los versículos 11 al 14 el consejo se convierte en una advertencia. Mucho cuidado con aquellos que te incitan a violar los principios de respeto, de equidad y de justicia. Puede ser que conductas inapropiadas puedan traer riqueza, pero estas conductas nunca terminan bien. Por lo general, se arruina la vida de quien las practica. Y entonces viene el consejo del Padre, versículo 15. Tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tu pie de sus veredas. Las decisiones que tomes siempre tendrán consecuencias. Si tomas el camino equivocado, puedes tener un final lamentable. Juntarse con personas que nos invitan al mal, una relación frecuente con ellas, nos hacen perder la percepción del bien y del mal. Es aterradora la rapidez de la degeneración del que ha hecho su suerte con los impíos. La conciencia se embota en poco tiempo, de tal manera que la idea del asesinato se vuelve plausible aún para un joven que ha sido criado en el temor de Jehová. Entonces da los porqués, versículos 17 al 19. Los resultados insatisfactorios de una vida de crimen son tan abundantes y evidentes que aún con la inteligencia de un ave, pues se debiera ser más que suficiente para evitar la red que se ha tendido. La criminalidad lleva al camino del pecado, al camino del mal y lleva a la ruina a los que la practican. Y las trampas que se elaboran serían sobre los insensatos e incluso por mantener cierto estatus o ganancias deshonestas se ven obligados a conservar la amistad de compañeros indeseables por temor a que los traicionen. La vida está en riesgo y este es el don más precioso que Dios nos ha dado. Por eso el sabio dice, escucha la sabiduría que es impartida por padres piadosos que buscan tu salvación. La tercera parte son los versículos 20 al 32. Allí se personifica la sabiduría buscando a los jóvenes en diversos lugares. Leamos los versículos 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los burladores desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? Es interesante esta figura. Los jóvenes están en las plazas, en las universidades, en los lugares de estudio y diversión. La sabiduría los busca, pero ellos no quieren prestar atención. No necesariamente la decisión de la mayoría es la mejor. No siempre la conducta de la mayoría es la mejor. Puede ser que esté lleno de conocimientos sobre filosofía, matemáticas, cálculo o literatura, pero tu conducta demuestra falta de sabiduría. El sabio llama a la reflexión, versículo 23, volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré saber mis palabras. Si los simples, los burladores o aún los insensatos se detuvieran y escucharan, la sabiduría los instruiría y les infundiría el espíritu del conocimiento esencial y al mismo tiempo el Espíritu de Dios les haría claras las palabras de condenación y los llamaría al arrepentimiento. La medida del espíritu que se imparte a una persona está determinada por la receptividad del que la recibe y no por Dios que la da. Para aquel que se arrepiente, Dios promete el espíritu que es en sí la verdadera esencia de la sabiduría. Y en los versículos 24 y 25 nos dice que en vez de aceptar el llamado, la apelación, los necios no quisieron oír, toman su propio camino, rechazan la sabiduría. Y entonces finaliza esta sección mostrando la sabiduría burlándose de los necios que están cosechando y cosecharán los resultados de su decisión. Versículo 26. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis.
Rechazaron la verdadera sabiduría por satisfacer sus deseos de impiedad. El final de la historia, muchos llorarán y se lamentarán de las oportunidades que Dios les brindó para tomar la mejor decisión, que es entregar su vida a Jesús, y no la aprovecharon. La cuarta sección y la última que nos lleva del capítulo 1 son las consecuencias de burlarse y rechazar los llamados de la sabiduría. Esto va desde el versículo 28 hasta el final. Una de las consecuencias trágicas es cuando se dan cuenta de su insensatez, y para ello ya será tarde. Versículos 28 y 29. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Cuando Dios les mostró el camino, no hicieron caso, se burlaron y dieron la espalda a la verdadera sabiduría. Ya en la última hora su tendencia sigue vigente, y aunque clamen, ya no cambiarán su conducta. Dios no los oirá. Dios les ha dado al hombre el libre albedrío, y aunque le duelen las decisiones que tomamos, las respeta. Pero estas decisiones tienen sus consecuencias. Versículo 31. Comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Los impíos no son apartados de la presencia divina por un acto arbitrario del poder del Altísimo. Los mismos impenitentes han puesto su voluntad contra la fuente de la vida, de modo que la amante presencia de Dios será para ellos un fuego consumidor. Los descuidados y los endurecidos sufren una suerte similar. No están preparados para vivir en un mundo perfecto. La vida eterna, en un mundo libre de pecado, será para ellos un tormento eterno. La muerte es una liberación misericordiosa de las angustias de un remordimiento vano. Este primer capítulo de Proverbios finaliza con una promesa, versículo 32. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esta promesa es maravillosa. La sabiduría que consiste en el temor al Señor, en el reconocimiento de su amor y bondad, si la aceptamos, la buscamos, la guardamos en lo profundo de nuestro corazón, y ese camino que muestra el Señor trae paz al corazón, trae esperanza, trae seguridad y echa fuera el temor. Los sabios andarán seguros porque aprendieron a depender del Señor y están confiados porque se dejan guiar por el ser más sabio del universo. Apreciados amigos y hermanos, hoy nos llega la misma invitación. Hijo, hija, busca la sabiduría, y ésta se encuentra en el temor a Jehová. Más que el conocimiento y la pericia necesarias para desempeñar nuestras tareas, lo que debemos buscar es sabiduría. Para poder ser prudentes, inteligentes y con la pericia de tomar decisiones justas, hoy busca la sabiduría como se busca el agua cuando se tiene sed. El Señor te la concederá. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.